está con nosotros la profesora colaboradora en este curso, Dolores Castrillo Mirat, que es psicoanalista y además profesora de Psicología de la Personalidad en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña. Bien, el curso de formación del profesorado trata el problema de la técnica fundamentalmente en Ortega y en Heidegger. Y primero voy a hacer una breve presentación de algunos de los temas que constituyen la reflexión, para luego ver cómo estas reflexiones de Ortega, especialmente las de Heidegger, son continuadas, completadas, corregidas por las aportaciones del psicoanálisis, especialmente en la obra de Lacan, ¿no? Bueno, la primera cosa que vamos a decir es que la concepción de la técnica en Ortega es fundamentalmente antropológica. Es decir, Ortega parte de la idea de que el hombre no es un ser natural como los demás, sino que se encuentra mal situado en el mundo, y precisamente para poder superar ese desarreglo, ese desacople con el mundo, pues va a construir una sobrenaturaleza que se añada y que transforme a la naturaleza. En ese sentido, el hombre para Ortega es un hombre fundamentalmente técnico. Y justamente también la aportación fundamental, una de las nociones fundamentales de Ortega, la idea de la vida es un elemento esencial que tiene dos elementos fundamentales en los cuales se encuentra, dos componentes fundamentales, ¿no? Por un lado, los saberes, las ideas, lo que él llama la ideología, y por otro lado, los instrumentos, los trebejos, ¿no? Esa palabra tan clásica y tan antigua, es decir, aparatos, ¿no? Entonces, ideología y técnica son pues los dos componentes fundamentales del mundo en el que se despliega la vida humana. Es interesante ver, y porque luego lo veremos también en Lacan, esta connotación de esta distinción entre naturaleza y cultura o naturaleza y sobrenaturaleza, ¿no? Veremos luego justamente cómo Lacan incide en esta idea de que el hombre tampoco es un ser inmediatamente natural. Bueno, en el curso también presentamos la distinción de la técnica antigua y la técnica moderna, el impacto que Ortega fue uno de los primeros en detectar de la nueva ciencia, es decir, fundamentalmente de la teoría de la relatividad sobre nuestra visión del mundo, y concluimos recordando el encuentro que justamente sobre la cuestión de la técnica tuvo lugar en Darmstadt, en la ciudad alemana de Darmstadt, en el año 1951, entre Heidegger y Ortega. Justamente Ortega escribió o habló en aquel momento sobre el mito del hombre allende la técnica, más allá de la técnica, y ahí Heidegger presentó su famosa conferencia Habitar, Construir y Pensar. La diferencia fundamental es que mientras para Heidegger el hombre construye porque habita en el mundo, para Ortega, retomando esa idea que hemos dicho antes del desacople, de la desadaptación esencial que el hombre tiene respecto a su entorno vital, a la naturaleza, dice que entonces el hombre tiene que construir una antinaturaleza, un mundo artificial que se superpone al natural y que sería la técnica, ¿no? Y es decir, que mientras que para Heidegger hay una identificación entre el habitar y el construir, para Ortega el hombre aspira a habitar pero no lo logra nunca del todo. Sin habitar no llega a ser, pero para habitar necesita construir, es decir, ser técnico, ¿no? Ahí es interesante que ahí, mientras Ortega insiste siempre en este desacople esencial del hombre con el mundo, ¿no? Bueno, a continuación, ya simplemente para servir de introducción un poco a la reflexión sobre la técnica y el capitalismo, a partir de Heidegger y sobre todo su prolongación en Lacan, decir fundamentalmente que Heidegger, en cambio, da una concepción más ontológica de la técnica y de la ciencia. Y en ese sentido se opone directamente, cuando él habla en su artículo sobre la ciencia y la técnica, a la concepción, digamos, antropológica de la técnica que hemos visto, que es la que domina en Ortega.
y él ve la técnica como uno de los modelos esenciales de desvelamiento de lo que está oculto, de sacar a la presencia lo que está implícito en ella. Es decir, él lo interpreta como una provocación, como digamos, un tratamiento, una especie de intervención sobre la naturaleza que la transforma, ¿no? Y en ese sentido, la técnica aparece como un peligro y al mismo tiempo como una salvación. Como un peligro porque la técnica trata a los materiales naturales como materiales absolutamente disponibles y absolutamente manipulables y calculables, con lo cual se cierra a otras posibilidades. Entonces, para Heidegger, la técnica no es peligrosa en sí misma, sino es peligrosa cuando pretende ser unitaria y única como la única aportación a la relación con el mundo, ¿no? A las otras formas de desocultamiento. En ese sentido, ya lo dejaría aquí, Heidegger insiste que el problema de la técnica es convertirse en la única relación posible con la naturaleza, obviando otras relaciones que tengan en cuenta, por ejemplo, el carácter de cosa. Esta es una relación también importante que luego retomará Lacan, esa relación, ese carácter de cosa, es decir, de elemento previo a la manipulación y a la simbolización. En ese sentido, para Heidegger, la técnica es un destino, pero un destino no solo entendido como un peligro o como una necesidad que nos oprime, sino también como una capacidad de actuación y como una oportunidad. Bueno, entonces vamos a continuar la reflexión preguntando a Dolores Castrillo que si ella ve en qué sentido Lacan, retomando toda la tradición psicoanalítica freudiana, completa, corrige o desarrolla la idea de la técnica como destino de la modernidad. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para exponer aquí algunas cuestiones que van a anudarse con el curso, que son las cuestiones, la manera en que el psicoanálisis, de alguna manera, en concreto las aportaciones de Jacques Lacan, podrían completar esta concepción heideggeriana de la técnica. En mi opinión, la perspectiva ontológica de Heidegger sobre la técnica se puede anudar, por un lado, con la perspectiva psicoanalítica, en concreto con la cuestión del goce, pero también me parece que con la perspectiva económica, en concreto con el análisis del capitalismo que hizo Marx. Hay que decir que este doble anudamiento de alguna forma está presente en Lacan. Él, por una parte, nos habló de la fraternidad de su decir con el de Heidegger, y por otra parte él estableció una homología entre la noción marxiana de plusvalía y su propia noción de plus de goce. La necesidad de este anudamiento no es muy difícil de captar. Es decir, si la técnica, como plantea Heidegger, es un destino, lo cual implica su implantación a escala planetaria, esta implantación es impensable, al menos históricamente, sin el anudamiento de la técnica con el sistema de producción capitalista. Pero a su vez, el propio funcionamiento del sistema capitalista no se puede entender, esto es lo que aporta Lacan, meramente desde una perspectiva económica, sino que para captar verdaderamente la lógica de su funcionamiento, para captar incluso la capacidad del sistema capitalista para mantenerse frente a todos los intentos que ha habido de superarlo y que se ha constatado su fracaso en la historia, esto no se puede entender si no introducimos la cuestión del goce. ¿En qué sentido el modo de producción capitalista implica, digamos, un anudamiento con el goce del ser parlante? Sí, esto nos obliga o nos implica la necesidad de explicar un poco la noción de goce en Lacan, porque parece que no se ajusta exactamente a lo que en el sentido coloquial pues entendemos por goce, igualándolo a placer, a bienestar. Efectivamente, no se ajusta exactamente a la
en fin, a la sinonimia que solemos establecer entre goce y placer. Pero bueno, para exponerlo un poco, lo primero que quería señalar es que esta noción de goce parte de un hecho fundamental, valorado por la experiencia analítica, y es que el hombre es un viviente, pero un viviente que habla, lo cual tiene enormes consecuencias. Por simplificar mucho la cosa, puede decirse que la consecuencia fundamental que tiene el lenguaje es que desnaturaliza el cuerpo. A partir de que el ser viviente que viene al mundo es captado por el lenguaje, es capturado por el lenguaje, ya no va a tener una relación natural ni con su propio cuerpo ni con el cuerpo de los demás. El planteamiento que hace Lacan es que el lenguaje transforma al viviente en un sujeto, lo crea, ¿no? El sujeto es hijo del lenguaje, pero digamos que el sujeto paga un precio por constituirse en el lenguaje, y es que queda afectado de una pérdida de lo que míticamente podemos imaginar como el goce natural del viviente, como el goce natural de la vida. Este goce natural está como tal perdido para el ser que habla. Es decir, que en el ser humano ninguna función, por más natural que pueda parecer, como el comer o la sexualidad, son actividades puramente naturales. El comer en el ser humano está rodeado de rituales y de síntomas. La anorexia y la bulimia nos muestran, por ejemplo, que para el ser humano el comer es algo muy distinto de una mera necesidad de supervivencia del organismo. Si el comer fuera algo meramente instintivo, no tendríamos los síntomas que por ejemplo, hoy son tan frecuentes en la sociedad en relación con la alimentación. ¿Y qué decir de la sexualidad? Que no es una actividad meramente biológica destinada a la reproducción de la especie y que la satisfacción que produce es todo menos natural. Es decir, en resumen, podemos decir que por el hecho de que habla, las necesidades biológicas del ser humano quedan profundamente trastocadas, alteradas, perdidas en su pura naturalidad biológica y contaminadas de un otro modo de satisfacción que es específicamente humano y que no es natural. Este otro modo de satisfacción es el que Freud denominó satisfacción pulsional y es el que Lacan denomina goce. Por tanto, es importante tener en cuenta para lo que luego va a ser el desarrollo en ligazón ya con la cuestión del sistema capitalista, decir que el lenguaje tiene un doble efecto. Por un lado, el lenguaje afecta al cuerpo de una pérdida, lo que podemos llamar la pérdida del goce, y por otro lado empuja a recuperar el goce perdido, pero bajo la forma de una satisfacción, de un modo de gozar que ya no es el goce natural. La otra característica, como tú apuntabas, de la noción de goce en Lacan, es que el goce no es equivalente, como piensa el sentido común, al placer. Incluso se opone a él. El principio del placer funciona como una limitación del goce. En cierto sentido, el placer es el gozar lo menos posible. Pero el sujeto que busca su placer limitándolo, ya Epicuro hablaba de que la búsqueda del placer tenía que ver con la limitación, el sujeto que busca su placer limitándolo está atravesado por una exigencia de satisfacción, por una exigencia de goce absoluto que le empuja constantemente a sobrepasar los límites del placer. Tropieza entonces no con el placer esperado, sino con una extraña satisfacción que no le contenta, sino que le hace sufrir. Y esta extraña satisfacción es a lo que Lacan denomina goce. El goce, digamos, anuda de un modo inextricable placer y su más allá, el displacer, eros y tánatos. Podemos ver esto en la droga, en el síntoma de la drogadicción. El sujeto busca el placer con la droga, pero se ve empujado a intentar conseguir alcanzar una satisfacción más allá de ese placer y al final lo que obtiene no es el placer esperado, sino un goce, una satisfacción que linda con la muerte. ¿Y cómo se relaciona esta cuestión del goce, esta noción del goce, con la noción del capitalismo? Tú en un artículo que publicaste hace unos meses justamente relacionabas la noción de plus de goce lacaniana con la noción de plusvalía marxista. ¿Esa relación en qué la estableces? Sí, bueno, la plusvalía marxiana es un jano de doble faz. Es decir, por un lado, la plusvalía, tal y como Marx la conceptualiza, comporta una pérdida. Al trabajador se le sustrae, se le arrebata una parte del valor de su trabajo. Pero esto que se sustrae, esto que pierde el trabajador, se recupera del lado del capitalista como un plus, como una ganancia, que es justamente la plusvalía. Bueno, pues la cual encuentra una homología entre esta noción de la plusvalía de Marx y su propia noción de plus de goce.
Como vimos, el sujeto, por el hecho de constituirse en el lenguaje, está afectado de una pérdida de goce. Pero el sujeto recupera algo de su goce perdido a través de los objetos de satisfacción pulsional, cuya fuente está en el cuerpo, en concreto en los orificios del cuerpo, en eso que se denominan las zonas erógenas. Pero Lacan no se contenta con marcar la homología entre su noción de plus de goce y la de la plusvalía. Plantea que la búsqueda, la voluntad de alcanzar el goce, es lo que causa, lo que pone en funcionamiento el sistema mismo de producción capitalista de los objetos de la técnica, los cuales, objetos de la técnica, esta es la novedad que aporta Lacan, funcionan como objetos a través de los cuales se intenta recuperar el goce perdido, es decir, funcionan como objetos plus de goce, y por eso la adherencia a estos objetos de la técnica es verdaderamente viscosa. Y justamente podrías insistir un poco más en esa noción del objeto técnico como un objeto en el cual nos basamos para conseguir ese plus de goce. Sí. La noción de plus de goce, como he dicho antes, implica en Lacan que la recuperación del goce perdido no se hace solo a través de los objetos, digamos, naturales, los objetos de la pulsión ubicados en las zonas erógenas del cuerpo, sino que los objetos de la industria funcionan también como objetos plus de goce. Es decir, estos objetos producidos por la técnica cumplen la misma función que los objetos pulsionales. Vienen a intentar colmar la pérdida de goce constitutiva del sujeto, constitutiva del ser parlante, sin lograrlo nunca por completo. Así vemos poblarse nuestro mundo cada vez más con esos sustitutos de goce que Lacan llama pequeñas naderías de goce. Son estas naderías, estos pequeños trozos de goce, los que dan a nuestro modo de vida y a nuestro modo de gozar actuales su estilo propio. Es decir, que esto supone que está habiendo una división cada vez más llamativa entre el cuerpo y su modo de gozar. Porque, digamos, en muchas ocasiones, estos productos de la industria, en una amplia gama que va desde los senos de caucho de los sex shop hasta los juegos de ordenador personal, son preferidos a los objetos naturales ubicados en el cuerpo. Además, algo muy importante es que con estos objetos de la industria, el cuerpo goza a solas, es decir, puede prescindir por completo del cuerpo del otro partener. Y este modo de gozar solitario y autista es muy definitorio del estilo de gozar propio de nuestra época. Ahora bien, por muy alejados que estén de los objetos naturales de la pulsión, estos objetos de la técnica que funcionan como plus de goce, comparten con ellos la misma característica. No ser sino la envoltura de un vacío de goce imposible de colmar. Sí, es curioso como ahí, primero lo que hemos dicho antes, la relación, en ese sentido casi, insospechada, ¿no? En relación está con la idea de cultura y técnica como sobrenaturaleza, como algo no natural para responder al desacople, ¿no? Y luego la idea está también importantísima de cómo, digamos, la artificialidad creciente de las formas de gozar en la modernidad, ¿no? Es decir, cada vez nos vamos, o sea, mientras que hay un discurso, digamos, ideológico de naturalismo y de vuelta a la naturaleza, en realidad luego vemos que lo que nos define fundamentalmente como humanos, la técnica y sobre todo toda esta capacidad de fabulación y de construcción de nuevos mecanismos de goce son cada vez menos naturales, más artificiales, más sofisticados, más digamos, más inmateriales en algún sentido, o sea, y sobre todo más construidos. Es decir, que hay una especie de en ese sentido, desnaturalización creciente, ¿no? Ahí hay un cierto, desde puntos de vista distintos, pero un cierto acuerdo entre los tres autores, entre Heidegger, Ortega y la tradición psicoanalítica que concluye en Lacan, ¿no? Una desnaturalización que es muy importante tener en cuenta, que no, digo, porque uno puede pensar que a través de la construcción artificial de la técnica
se alcanza el bienestar. Y es verdad que se alcanza el bienestar, pero la técnica también es un jano con dos caras. Se alcanza el bienestar, pero también la técnica conlleva un malestar. Y es justamente esto que se anuda en el concepto de goce de Lacan, un anudamiento entre una satisfacción placentera y su más allá displacentero que linda con la muerte. También la técnica misma como tal tiene dos caras. La técnica proporciona al hombre indudables beneficios, confort y placer, pero la técnica está atravesada por una vertiente mortífera innegable. Sí, curiosamente, Heidegger también, como habíamos dicho antes, la crítica a la técnica no es tanto, digamos, a la técnica en sí misma, sino a la monopolización de la técnica con la relación con la cosa, ¿no? Y en ese sentido, en algunos de sus últimos escritos, como el de Serenidad, plantea la posibilidad de hacer una relación con las cosas que no digamos que no sean una mera relación técnica, manipuladora, sino que, como dice la Serenidad, las deje estar en sí mismas, y es decir, que tenga una relación artística, en cierta manera, o incluso, retomando otra de sus diferencias, de una relación meditante más que calculante, ¿no? Con la cosa. Entonces es interesante ver también esa idea, ¿no? Que no es que sean antitécnicos, sino que, digamos, lo que se oponen es al monopolio de la técnica. Bien, bueno, también el propio Lacan, sobre todo el último Lacan, se ocupa también de esos aspectos no simbolizables de la cosa, y que como aquel elemento residuo que no puede ser eliminado nunca y con el cual habría que tener otra relación, ¿no? Pero bueno, para ir concluyendo, podíamos ver, tú has aludido en algún momento cómo la búsqueda de goce es una especie de camino imposible de colmar, es decir, una especie de desarrollo metonímico que nunca se sacia, ¿no? ¿Y qué relación verías tú, ya para concluir, entre esta inagotabilidad de la búsqueda del goce y el capitalismo? Es decir, la necesidad de que el capitalismo produzca continuamente más cosas, y esa especie de... Los dos procesos parecen como dos mecanismos que giran en vacío, pero que cada vez justamente eso es lo que les mantiene, ¿no? Su Efectivamente. inagotabilidad. Efectivamente, es decir, el vacío del goce es imposible de colmar porque, como vimos antes, el lenguaje impone por sí mismo una pérdida de goce al sujeto, y en ese sentido el vacío de goce es inherente al sujeto como tal, no se puede colmar. Ahora bien, los objetos de la técnica vienen a tratar de colmar este vacío, producen un goce, pero no colman el agujero, sino que, por el contrario, cuantos más objetos plus de goce consumimos, más el goce se nos escapa, más se renueva la falta de gozar y más objetos se producen para intentar taponarla. Y así la repetición de la producción no se detiene y la máquina gira y gira en una circularidad permanente, en una circularidad de pérdida y de recuperación de goce que parece no tener fin. Y si la sociedad de consumo es un mecanismo imparable de producción de objetos, es por eso, porque estos objetos que produce la sociedad de consumo vienen a tapar, intentar colmar la falta de goce. Cuantos más los consumimos, más se renueva la falta de gozar, más objetos hay que producir, y así en una circularidad vertiginosa que hace difícil realmente pensar el sistema, el final del sistema de producción de los objetos de consumo. Porque como los objetos de consumo producen goce y falta de goce, y esto se renueva, todo lo que sean, digamos, las proclamas ideológicas de que hay que pasar a otro modelo de sociedad, chocan con que no es solo no basta con la ideología ni con el sentido para combatir lo que es una satisfacción propiamente pulsional. El goce, de alguna manera, es refractario a todo lo que sea el sentido, la proclama ideológica. Por eso es muy difícil pensar el final de este sistema, porque lo que está en juego no es cambiar ideología, es cambiar el régimen del goce, y eso no es una cosa simple. En un libro titulado El frágil absoluto, Zizek hace de la Coca-Cola la encarnación como tal del objeto plus de goce.
nos dice que la Coca-Cola tiene la propiedad de que cuanto más se bebe, más sediento le deja a uno. Pero en realidad ninguno de los objetos que el mercado capitalista lanza a la circulación pueden apagar nuestra sed. Pero el discurso capitalista, a diferencia de lo que eran otros discursos antiguos, el discurso del amo clásico o en las sociedades precapitalistas, que intentaban limitar el goce, y de hecho todas las culturas antiguas son culturas, podemos decir, basadas en la regulación del goce, en la limitación del goce, en la prohibición del goce. Lo tenemos ahora en el Islam, por ejemplo. El Islam es una cultura, el discurso del amo clásico, ¿a qué juega? ¿A qué intenta? Limitar el goce, ¿no? Los ayunos, el régimen de las comidas, por supuesto la sexualidad, la mujer, son culturas, el discurso del amo clásico intenta poner barreras al goce. En cambio, el discurso capitalista, que está, digamos, en las antípodas de lo que es el discurso del amo clásico, lejos de prohibir el goce, como las sociedades antiguas, es un imperativo a gozar. Hoy en día, no, en la sociedad capitalista, a nadie se le prohíbe gozar sexualmente. Hay un empuje a gozar sexualmente o a gozar de todo, ¿no? Entonces, la ilusión, podemos decir, del capitalismo es que el agujero del goce se puede colmar. Y por eso el superyo, en la época del capitalismo, se manifiesta como lo que es, como un imperativo de goce que no conoce límites. Es decir, que existe un vínculo entre estas tres nociones, la plusvalía marxiana, el plus de goce lacaniano y el superyo. Que tienen esta paradoja, ¿no? Que cuanto más dinero ganas, más quieres ganar, cuanta más Coca-Cola bebes, más sediento estás, cuanto más obedeces los imperativos del superyo que te exige gozar, más sientes que se te escapa el goce. En los tres se da una lógica del exceso del tipo que cuanto más alcanzamos el goce, más se nos escapa. Y por eso es difícil de detener la máquina. Bueno, pues con esta conclusión un poco desesperanzada, pues lo dejamos aquí agradeciendo a Dolores Castrillo que haya estado aquí con nosotros e invitando a nuestros oyentes, bueno, pues a acercarse a este curso de reflexiones sobre la técnica en Heidegger, Ortega y bueno, con estas conexiones y desarrollos hacia Lacan y la reflexión marxiana sobre la plusvalía. Pues muchas gracias y buenos días. Gracias.